continuación analizaremos la configuración impositiva de los tipos de comprobantes. Vamos a básico, como siempre, sistema, tipos de comprobante. Y vamos a abrir, por ejemplo, una retención. Retención de ingresos brutos por compras. Es decir, en este caso es la retención que nosotros le practicamos a nuestros proveedores. El sector impositivo se encuentra en la solapa contable impositivo sobre la derecha. Lo primero más importante es establecer la categoría impositiva de este tipo de comprobante. Si el tipo de comprobante tiene una categoría impositiva, el sistema permite configurar el aspecto impositivo. Si no la tuviese, deja de mostrarnos las opciones posibles para el aspecto impositivo. Citada la categoría impositiva, que en base a esta el sistema va a armar el set de determinaciones impositivas a tener en cuenta, nos encontramos con varios aspectos a considerar. El primero es la influencia en la Resolución General 3685. Mensualmente, los contribuyentes deben presentar, más que todos los que trabajan con factura electrónica, que con el correr del tiempo prácticamente son todos los contribuyentes, deben presentar los archivos que corresponden a la información de compras y ventas. Si este tipo de comprobante, retención de ingresos brutos, tiene que ser informado en la Resolución General 3685, usted deberá optar en este cuadro dentro de qué sector de la 3685 lo va a informar. Para eso tiene ventas, compras y otras percepciones, o en el caso, por ejemplo, de esta retención de ingresos brutos, que es un impuesto provincial y no nacional, en este caso le ponemos ninguna. Llegado el caso que este tipo de comprobante merezca ser informado o corresponda ser informado, deberemos optar por en cuál de los sectores de la 3685 va a ser informado. A continuación nos encontramos con discrimina IVA, y es un tilde en realidad. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve principalmente para saber, en el caso de comprobantes que yo imprima en donde impacta el IVA, si el IVA va discriminado o no en el comprobante impreso. Sabemos que al momento de elaborar el comprobante, el sistema siempre va a discriminar el IVA, llegado el caso que corresponda a discriminar el IVA, ¿no? Por ejemplo, si es un artículo no grabado o exento, no va a afectarlo por el IVA. Pero en el caso de ser afectado por el IVA el artículo considerado, el sistema al momento de imprimir lo va a incluir en el precio total si destilda discrimina IVA, o lo va a explosionar en la parte grabada por un lado y el impuesto por el otro si usted tilda discrimina IVA. En este caso, que es una retención, le ponemos que no discrimina IVA, lo destildamos. Vamos a las consideraciones fiscales, a las condiciones fiscales de emisión. El primer ítem con el que nos encontramos corresponde a si este comprobante requiere o no autorización al momento de ser emitido. Si usted tilda que este comprobante requiere autorización, el sistema le obligará a tener el CAE o el CAI según corresponda ya definido dentro del sistema, u obtenerlo por web service mediante la interfaz que tenemos con intercambio con AFIP. Si usted tilda que requiere autorización de AFIP, le aparecen dos cuadros nuevos, dos sectores nuevos, que sería por entidad o electrónica. Por entidad se utiliza cuando yo tengo que registrar los CAE o los CAI, o sea, la autorización de AFIP. Por entidad es cuando el que emite la factura es mi proveedor, o sea, el tercero con el que yo comercializo. Entonces, en ese caso corresponde que, por ejemplo, en una nota de débito de compra, corresponde que usted tilde por entidad, llegado el caso que sea un requisito que sea autorizado. Otra forma de autorización, y es para comprobantes que nuestra empresa emite, es tildarle si la autorización es electrónica o es una autorización ya dada por la imprenta. Con el correr del tiempo prácticamente todas son electrónicas. Vamos a hacer un repaso de esto. Primero, requiere autorización de AFIP, corresponde para aquellos comprobantes que tengan el CAE o el CAI. En el caso que el comprobante es de un tercero y requiera esta autorización, tengo que tildar por entidad. Y en el caso que yo lo emita y requiera que tenga el CAE o el CAI,
en este caso para la parte electrónica es el CAE, tildo aquí y el sistema no me dejará imprimir la factura en la medida que no tenga el CAE que corresponde. Como usted seguramente sabe, cada tipo de comprobante tiene ante la AFIP un código interno. Ese código interno normalmente se usa para hacer intercambios de información con AFIP, tanto sea para lograr obtener las autorizaciones de emisión, como así también para informar las transacciones comerciales económicas que nuestra empresa ha hecho. En este caso, este tipo de comprobante no tiene un campo referido a la Resolución General 3685, pero supongamos que fuera una nota de débito por compras. Aquí corresponde que yo despliegue la lista y elija cuál es el tipo de comprobante ante la AFIP. Es decir, que yo asocio este comprobante que estoy configurando con lo que dice, con lo que corresponde para la AFIP. O sea, para mí este comprobante, por ejemplo, podría ser una DCA, una nota de débito A. Para mí tiene un código interno, pero para informarlo a la AFIP tengo que respetar el código que la AFIP dice. En este caso, las notas de débito A para la AFIP son el código 2. Yo lo que tengo que hacer es citarlo. Como usted verá, la nómina es bastante extensa y a veces puede ser un poco difícil de buscar un ítem. ¿Cómo hago para buscar? También tengo la posibilidad de apretar la tecla más y el sistema me despliega toda la lista en donde yo puedo buscar por texto, como se busca en cualquier parte del sistema. Clave mnemotécnica. En algunos aplicativos de intercambio de información con entes gubernamentales de control, ¿sí? Podría ser rentas, podría ser AFIP, podría ser algún organismo municipal. En los aplicativos aún se usan claves mnemotécnicas, o sea, los comprobantes no se informan según el código de AFIP, sino una letra, sino por medio de una letra. Muy bien, en este caso el sistema prevé la posibilidad de que usted, a la hora de configurar impositivamente el comprobante, cite esa o esas letras. Emisión según entidad agrupadora. Es un caso muy particular, rara vez se usa. Usted sabe que existe la posibilidad de tener tanto proveedores agrupados como clientes agrupados. Y obviamente cada agrupado tiene un agrupador. En algunas organizaciones, si bien la factura o la nota de crédito, o la nota de débito, o el remito, o la cobranza, yo se la hago indicando el cliente agrupado, es decir, el que está contenido, contablemente o impositivamente lo tengo que reflejar en el sistema, en la impresión, como el cliente agrupador. Es decir, que yo internamente en el sistema lo voy a tener bajo un determinado cliente que es el agrupado, pero expuesto ante AFIP y otras organizaciones como correspondiente al cliente agrupador o al proveedor agrupador. Es un caso muy particular, normalmente no se usa. Controla situación fiscal. Una de las particularidades que ofrece Vector es la posibilidad de constatar en el momento mismo de la elaboración de un comprobante si ese cliente está registrado correctamente en AFIP y si está activo, si tiene impuestos activos o está dado de baja. Muy bien, si yo en el comprobante tildo controla situación fiscal, el sistema al momento mismo de elaborar un comprobante y pasar por la fecha del comprobante, el sistema en ese momento controla si el cliente o el proveedor o la tarjeta de crédito, lo que sea, tiene una constancia válida en AFIP. Esa constancia válida usted debería refrescar, son 4 millones y pico de constancias, eso lo debería refrescar mensualmente o quincenalmente. Muy bien, si usted tilda, controla situación fiscal, el sistema, al momento de elaborar un comprobante, vamos a ver, por ejemplo, busquemos alguno, vamos a hacer una factura a cualquier cliente. Si yo doy Enter en la fecha y tengo puesto que controla situación fiscal y el cliente o el proveedor no tienen una constancia válida en AFIP en ese momento, el sistema me avisa diciéndome que no tiene, me aparece un cuadro emergente diciéndome que no tiene la constancia correspondiente y me advierte. No es que me dice no puede hacer el comprobante lo puedo hacer tranquilamente, pero me advierte de cuál es la situación real. Está en usted si elabora o no el comprobante.
En este momento no tengo ninguno, pero podemos hacer una consulta fácil y de paso se va poniendo canchero con algunas cosas. Vamos a la parte de impuestos, entidades, informes y consultas, perdón, comparativo entre entidades y AFIP. Vamos a poner, lo que estamos haciendo, estamos buscando algún cliente que no tenga la constancia válida. Acá estamos haciendo el control. Acá el sistema lo que me está haciendo, me está comparando lo que dice la AFIP versus lo que tengo yo. Y vamos a agarrar este, por ejemplo. Vamos a copiarle el quit. Y fíjese, yo voy ahora a hacerle una factura a este cliente. Vamos por nuevo, busco el cliente, lo busco por el quit, doy enter, 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 doy enter y el sistema me advierte. Fíjese que es un signo de admiración, no es una cruz. Me dice quit no sé cuánto, no reconocido por AFIP, verifique la situación impositiva de la entidad. Esto es importante también porque en ocasiones al cliente lo tendremos que tratar como un sujeto no categorizado y agregarle el 10,5 más en el caso de IVA, ¿sí? O sea, ese tipo de controles el sistema lo hace. Está en usted cómo procede de acuerdo a esto. Entonces, para esto es que sirve lo de controlar la situación fiscal. Si yo le pongo, por ejemplo, en la factura de venta A, le pongo que no controla situación fiscal, fíjese lo que sucede. Cuando yo voy a la parte de monetario de venta, doy enter en el número, enter en la fecha, el sistema no me avisa nada, ¿sí? ¿Por qué está que se tilda o no si controla situación fiscal? Porque esto tiene un costo informático, o sea, el sistema, cuando yo voy a elaborar una factura, el sistema tiene que recorrer dentro de los 4 millones y pico de constancias que tiene almacenadas, tiene que recorrer si esa entidad tiene un quit válido, una constancia válida. El quit puede ser válido, el tema está que tenga la constancia válida de inscripción. Advertencia impositiva. Esto es tan solo un cartel en donde, si en el tipo de comprobante usted tilda advertencia impositiva, vamos a poner aceptamos. Y en los datos del proveedor, vamos a agarrar un proveedor así al azar. En la ficha tanto del proveedor como del cliente, vamos a copiar el código primero, tilda que este proveedor requiere, usted requiere que en este proveedor, cuando yo vaya a elaborar una retención de compra, vamos a poner una retención de ingresos brutos por compra, vamos a simular una retención, ponemos el proveedor, retención, tac, tac, enter. El sistema me dice dos cosas. Me dice que el quit no está reconocido por AFIP, por un lado, y aparte me aparece advertencia impositiva. Si buscamos algún otro proveedor que tenga un quit válido, una constancia válida, vamos a ponerle, a ver, el proveedor 2000 para probar. Acá con esto constatamos, si nos paramos acá y le damos clic en este, constatamos, me dice que sí, que tiene la constancia, o sea que ya tenemos garantizado que este proveedor en este momento tiene una constancia válida. Si yo voy a realizar una retención, vamos de nuevo, vamos a poner el proveedor 2000, esto sirve para clientes y para proveedores. Cuando paso por aquí, el sistema no me advirtió nada. ¿Por qué no me advirtió nada? Porque yo olvidé tildarle en el proveedor que me haga la advertencia impositiva. ¿Sí? Acá tildo advertencia impositiva y cuando vuelvo a elaborar el comprobante y paso por la fecha, le doy enter, el sistema me dice advertencia impositiva. Usted sabrá para qué le puede llegar a ser útil esto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que haya que retenerle más de tanto o haya que retenerle de distintas formas, ¿sí? Para eso sirve lo de advertencia impositiva. O sea que para que el sistema me muestre este cartel emergente, tengo que tener tildado advertencia impositiva en los datos del proveedor o del cliente y a su vez en el tipo de comprobante tengo que tener tildado que también trabaja con advertencia impositiva. Pasamos ahora a COMEX, que en realidad COMEX es la abreviatura de comercio exterior. Si yo tildo comercio exterior, a la hora de elaborar un comprobante, obviamente en una retención no va para comercio exterior, esto es facturas de compra, remitos, podría ser despachos de importación, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, un despacho de importación.
Despacho de importación. Me dice COMEX, sí. En ese caso, si yo voy a hacer un despacho de importación, fíjese, usted solo ya se tiene que ir dando cuenta. Dice que este tipo de comprobante corresponde a monetarios de compra, o sea que yo ya sé a dónde lo puedo ir a buscar para realizarlo. Vamos a ver, por ejemplo, debería ser algún proveedor del exterior. Vamos a ponerle al 2000, lo vamos a usar de chanchito de Indias. Le ponemos que es del exterior y aceptamos. Entonces ahora vamos a cargar un comprobante, un despacho de importación, para que veamos lo de COMEX. Me dice que una de las posibilidades es despacho de importación. Cargamos un despacho de importación, carece de relevancia en realidad. Y si yo voy a la solapa adicionales, me voy a encontrar con número de despacho. A esto se refiere, inclusive si yo hago clic en esta solapita, el sistema me da más posibilidades dentro del despacho de importación, ¿sí? O sea, tengo que indicar el número de despacho. Esto es lo que corresponde a la parte donde dice COMEX. O sea, si yo tildo COMEX en el tipo de comprobante, el sistema me va a exponer también en las solapas adicionales la parte correspondiente a comercio exterior. Seguimos un poco más. Vamos a cerrar esta pantalla, vamos de nuevo acá y seguimos con el despacho de importación como tipo de comprobante. Dice requisitos aduaneros obligatorios. Si esto está tildado, el sistema me va a obligar a que yo complete el número de despacho y se unifica o no antes de aceptar el comprobante. Si yo tengo explicitado, vamos a poner algún caso así, vamos a ponerle algún texto, cualquiera, no, es irrelevante esto en realidad, pero como para que tenga algún dato y que no nos rebote el comprobante por falta de información. Vamos aquí, aquí tenemos todo. Recuerde que en el tipo de comprobante está puesto que está obligatorio los requisitos aduaneros y aceptamos. Me dice información referida a comercio exterior incompleta. Y si yo hubiera dejado esto, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que tengo que completar la parte de número de despacho, ¿sí? Todo lo demás es opcional, pero el número de despacho en este caso es obligatorio. Si yo destildara requisitos aduaneros obligatorios, dejo COMEX como para que sea optable, pues bien, ahora voy a intentar aceptar con esto vacío y el sistema me lo deja pasar, me lo acepta, ¿sí? Porque de acuerdo a cómo está configurado el tipo de comprobante, yo le tengo puesto que no es obligatorio, que no es un requisito. Vamos de vuelta al DIC. Siguiendo con el despacho de importación, nos encontramos con admite incorporación de entidades. ¿Esto a qué se debe? Usted, por ejemplo, tiene un cliente consumidor final y no va a andar cargando un cliente por cada consumidor final que se le presenta, y usted tiene que nominarlo a ese consumidor final. O sea, que usted tiene el cliente principal, que sería consumidor final, y después tiene subclientes que se guardan en el comprobante nada más, no se guardan en el resto del sistema. Es un dato que para el sistema carece de relevancia, pero que tiene que ser informado. Si usted va a elaborar un comprobante, vamos a hacer una factura de venta. Vamos a buscar a ver si en esta instalación tenemos algo así como un consumidor final. Normalmente todos tienen consumidor final, perfecto. Me va a hacer una factura B, me trae los datos, etc. Ahora, si el importe supera, en este caso, con las normas vigentes, los 1.000 pesos, yo no puedo poner consumidor final y se acabó. Por la ley de antiblanqueo, de blanqueo de capitales, yo tengo que nominar el comprobante, es decir, yo tengo que decir a quién se lo vendí. ¿Y cómo hago para ponerle a quién se lo vendí? Lo cito por el nombre y por el número de documento, ¿sí? En este caso, si usted se fija, no tengo ningún sector donde poner ese número de documento y ese nombre, en particular para este consumidor final, como para que salga impreso. Entonces, ¿qué hago? En tipo de comprobante, vamos a la factura de venta E, factura de venta B, le pongo que admite incorporación de entidades. Si yo acepto esto y comienzo nuevamente con el comprobante, vamos a poner que era el 1, yo al momento
de ir a las solapas adicionales me encuentro con que puedo incorporarle, más allá de que es un consumidor final, le puedo poner Raúl Pérez, ¿sí? El número de documento, 16050618, el domicilio, Los Patos 30 y tanto Bécar, ¿sí? Buenos Aires. Y el sistema me va a almacenar estos datos, me va a almacenar esta información también para exportarla en la 3685 o en el libro, en el subdiario IVA compras o IVA ventas en este caso, y aparte lo va a informar, si requiere autorización impositiva, lo va a informar a la AFIP al momento de obtener el CAE. Bueno, hasta aquí esta parte que corresponde a la parte impositiva, pero tenemos un dato más que es muy relevante. Vamos a agarrar, por ejemplo, la factura de venta A. La factura de venta A tiene, y las facturas de compra, las notas de débito y las notas de crédito, tienen un manejo particular, que es dependiendo de la condición frente al IVA del cliente o del proveedor, corresponde que sea un comprobante del tipo A o un comprobante del tipo B. Entonces, ¿cómo sabe el sistema y cómo controla para que yo no cometa el error de poner no sé, un consumidor final de hacerle una factura A? Que sería este caso que yo estoy analizando, una factura A. Pues bien, muy sencillo. En esos casos yo tengo que tildar con qué condiciones frente al IVA va a trabajar este comprobante. En este caso me dice que va a trabajar con los responsables inscriptos. Es más, si usted se fija, cuando fuimos a hacerle una factura al cliente consumidor final, el sistema ya solito me puso factura B y no me ofrece la posibilidad de hacer una factura A. ¿Por qué? Porque está puesto que para las características del consumidor final requiere una factura B. Es decir, que si yo voy al tipo de comprobante factura de venta B, me voy a encontrar con que está disponible para consumidores finales, exentos, no categorizados, no responsables, responsables monotributistas, ¿sí? En el caso de ser una entidad del exterior, ahí sí el sistema me va a obligar a hacer una factura de venta E, de exterior, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia encuentro entre una factura de venta B y una nota de crédito de venta B? Esto mismo también corre para las de compras, ¿eh? Si usted se fija, las notas de crédito y las notas de débito no tienen estos tildes verdes que tenía recién la factura. Vamos a verlo. ¿Ve que acá aparece tildes verdes? Muy bien. ¿Qué significa esos tildes verdes? Vamos de nuevo a intentar hacer un comprobante monetario de venta. Vamos de nuevo. Y el sistema ya me aparece factura de venta B, me presenta. ¿Por qué? Porque es lo más habitual. Cuando en esta nómina de categorías frente al IVA, de condiciones frente al IVA asociadas, yo le tildo con verde este comprobante para una determinada condición frente al IVA, el sistema asume este tipo de comprobante como comprobante por defecto, ¿sí? Es el primero que me presenta, que es el más habitual. Por eso que obviamente si yo tildo en los B, tildo la factura, si voy a las notas de crédito no tengo que tildar. Vamos a hacer un caso, por ejemplo, vamos a invertir esto. Fíjese, en consumidor final yo le hago doble clic, con eso lo pongo en verde y si le vuelvo a hacer doble clic lo destilda, ¿sí? le saca el tilde verde, acepto esto y vamos a ir a la factura de venta B y le vamos a destildar, que para consumidor final la factura es el comprobante por omisión. Ojo, usted puede elegirlo también, ¿no? O sea, si bien el sistema se lo propone, lo puede elegir. Y si vamos de nuevo a hacer uno, el sistema ya me propone que el comprobante por defecto es nota de crédito. Normalmente son facturas. Bueno, habiendo visto esta parte de condición frente al IVA asociada, ya creemos que la parte impositiva está cubierta. Vamos a ver en el próximo tutorial un poco más sobre este detalle, como para redondear la solapa contable impositivo. Lo esperamos en el próximo, ¿sí? Gracias.